Hola, ¿qué tal a toda la gente ahí detrás de la pantalla? Es un placer para nosotros volver a retomar esta serie de dinámicas, de conversatorios, de mini tertulias con mi primo Edgar, después de mucho tiempo que pues no nos hemos juntado a hablar acerca de análisis de cine o de libros o de piezas musicales. Entonces para mí es un gusto poder retornar con Edgar este año 2023 que viene más cargado que nunca. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar una serie que anda circulando por ahí por la plataforma Netflix que se llama Los renglones torcidos de Dios. Es un nombre como un poco, ya llama la atención desde su titulación, ¿no? Es basado en el libro de Torcuato Luca de Tena, Torcuato Luca de Tena, escritor español. Escritor español, y obviamente es una serie española donde trata temas acerca de la institucionalidad psiquiátrica y de lo que tiene que ver con todas las dinámicas con los llamados enfermos mentales o locos. Y vamos a adentrarnos en una serie muy dramática, de mucha tensión psicológica. Entonces vamos a hablar acerca de el guión, pero aparte, como es un guión muy enredado, también vamos a hablar esa va a ser la excusa para tomar en cuenta temáticas, ¿no? Como la salud mental, la enfermedad, la psiquiatría, la institucionalidad, la cultura, el dominio, el sometimiento. Entonces, Antipsiquiatría. la antipsiquiatría, la otra psiquiatría. Entonces voy a comenzar hablando de la narrativa del guión para no perder el hilo, ¿no? Tenemos a la protagonista, que es Alice Gould. Primero, que esta serie es ambientada en 1979. Entonces tenemos a esta mujer pelirrubia, que desde la primera escena se la ve con un semblante muy activo, como muy a mostrarse, ¿no? Que habla demasiado en frente de este hospital psiquiátrico, al lado dejada de la mano del doctor García del Olmo, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y ya vamos a ver todos esos semblantes que tiene. Entonces ella ingresa donde el doctor Ruy Pérez y le cuenta, le entrega un diagnóstico precisamente de este doctor García del Olmo, donde el diagnóstico dice que ella es una paciente que está enferma mental, que sufre de paranoia, de ciertos delirios, otros síntomas, y que ha intentado asesinar por medio de envenenamiento a su esposo Eliodoro, ¿no? Entonces ella empieza a decir que ella ingresa por voluntad propia, por consentimiento. Entonces, digamos que engaña de cierta manera a este primer psiquiatra, el doctor Ruy Pérez, ¿no? Y desde ahí ya vemos que es como un exceso de diagnóstico, ¿no? El psiquiatra primero que remite, que es el doctor García del Olmo, y el otro psiquiatra, y pues hay infinidad de médicos. Bueno, inicialmente ella dice que no es culpable de haber intentado envenenar a su esposo, pero dentro de ella también dice que se supone que tiene el imaginario de que es una detective muy suspicaz que va a investigar el asesinato del hijo del doctor Donadío, que se había cometido en ese mismo centro institucional unos meses antes, ¿no? Entonces vemos ya desde la primera escena que ella es como muy inteligente, muy perspicaz, sagaz, que tiene respuesta para todo, que tiene interpelación para todo. Entonces empieza como un poquito a jugar con la mente de los psiquiatras, que ya la empiezan como a catalogar de megalómana, de engreída, de petulante. Esa pues es la primera escena antes de adentrarse a conocer a los otros personajes de este centro institucional, o este manicomio, este locódromo que llamarían en otras épocas. En esa novela, está adaptada en base a una novela, y en la novela digamos que el escritor se internó voluntariamente para hacer un estudio como antropológico de la situación de la enfermedad mental en ese día. Y bueno, a raíz de eso, en esos tiempos, pues estamos hablando de 1970, más o menos, cuando estaban naciendo los diagnósticos psicológicos con los que clasifican a la gente, ¿no? El DSM, con los que empiezan a contextualizar y a performativizar los roles de cada psiquis y de cada persona. Entonces vemos que le hace como una especie de exorcismo o psicoanálisis al manicomio, al lugar donde se vienen a albergar a estos sujetos, y suspicazmente el director de la película y el escritor pues hacen una crítica radical, ya no solo a los centros penitenciarios manicómicos, sino a la sociedad misma como tal, porque esos centros de psiquiatría son un reflejo de que
una sociedad está enferma y no es, o sea, un individuo que está enfermo, sino que se lo cataloga. No estamos negando que las mentalidades, que las enfermedades o distorsiones mentales no existan, porque en realidad si se le patina el coco a la gente desde el principio de los tiempos de la humanidad, se le raya la mente y fue normal, eso siempre ha existido, pero digamos desde la revolución industrial, los padres libertadores. Entonces estamos hablando que el nacimiento del manicomio más o menos data de por ahí los 70, pero del siglo XVIII, o sea, cuando estaban dándose las gestas revolucionarias, o en la época de las luces, pues en la época donde se estaba imaginando pues otro mundo y otro tipo de civilización y sociedad, y a la par que nacía pues la revolución industrial. Y entonces con la revolución industrial en los países, sobre todo del primer mundo, los campesinos empezaban a emigrar a las ciudades, y ese tipo de visión chocó con su realidad, con su mundo, pues, su mundo bucólico, su mundo de antaño, pues, del campo, de la naturaleza, sí, del bosque. Y entonces chocarse con ese mundo de los excesos, de la velocidad, de las utopías hacia el futuro, del crecimiento económico, de tantas ilusiones, progresos y retrocesos, entonces la gente empezó un poco a enloquecerse, pues. Y eso es lo que pasa hasta el sol de hoy, hasta hoy en día. Entonces los cuatro de Tena y el director hacen una crítica, pues sí, radical, contundente, digamos, ya no solo a los centros de autoridad, como podría ser la cárcel, como podría ser el manicomio, sino a la sociedad misma, que con su doble moral, o sea, segrega y discrimina a sujetos, y eso lo vemos en todos los días, en las familias, en las instituciones, en la sociedad como tal, que segregan al loco de la calle, al loco de las... Sí, al loco, al loquillo. Claro, sí, ya que empiezas a hablar del nacimiento de la institucionalidad clínica como tal, pues estaba leyendo hace poco este libro de Michel Foucault, que se llama El nacimiento de la clínica, ¿no? Y hace como una crítica y una reflexión importante a cómo nacieron, a la historia, a esos factores que hicieron que, como bien dices, en 1700 empezara a emerger ese discurso médico, ¿no? Y sobre todo de los manicomios, ¿no? De cómo ya no solo los centros penitenciarios, que ahí se pone en juego otro sujeto, que es el sujeto sobre todo infractor, delincuente, transgresor de la ley, el que se subleva. Acá en los centros penitenciarios lo que se pone en juego es el sujeto, pues digamos que es inestable, entre comillas, mentalmente, y que no tiene pues esos mismos potenciales que alguien, entre comillas, también de la normalidad puede tener o que no es funcional. Entonces Michel Foucault también, la crítica que él hace y muchos han hecho, incluso hay otro libro que se llama El mito de la psicoterapia, es que no se puede trasladar ni extrapolar 100% el rigor médico de cuando te examinan el cuerpo, cuando te hacen pues un examen riguroso, te toman la sangre, te toman la temperatura del cuerpo, infinidad de instrumentos que hay y de técnicas que están al servicio pues, de este discurso, sino que la mente tiene pues la particularidad de que es intangible, ¿no? De que no la podemos tocar completamente, no es un elemento pues, material, sino que se visibiliza a través de nuestras conductas o palabras, ¿no? De lo que decimos. Entonces Michel Foucault dice que ha habido una pregunta que ha cambiado con el paso de los años, ¿no? Dice algo interesante, que es primero que se preguntaba al enfermo, como que tenía la disposición de hablar más, ¿no? De que él empiece a expandirse cuando habla de sus síntomas, de qué es lo que le duele. Entonces el médico pregunta inicialmente qué es lo que le pasa, qué es lo que le duele, ¿sí? Para que le dé como una explicación, una mirada amplia, y el médico pueda situarse en el lugar del paciente. Y esta pregunta, digamos que era muy distorsionada para los médicos, ¿no? Entonces los médicos decían, no hay como una codificación, una localización, y entonces pasan del cuerpo como totalidad en el espacio a una localización específica. Por decir, ya no se pregunta qué te duele, ya no se pregunta qué te pasa, sino qué órgano específico del cuerpo te duele. Y eso es digamos, la crítica donde abre Michel Foucault a la pregunta, que es un poco reduccionista del discurso médico, ¿no? Bueno, para luego hacer las críticas vamos a continuar con el guión, con nuestra protagonista Alice Cole, que es muy perspicaz, alguien muy inteligente, con un alto nivel intelectual, muy culta, ¿no? Tenemos la transición, ¿no? Este es un elemento importante en la película, porque Alice empieza, desde que nace la película o en el libro, ella es hablada por el discurso psiquiátrico, ¿no? Lo primero que vemos en ella es un diagnóstico que dice lo que tiene, es su diagnóstico, su pronóstico, digamos, su interpretación según un psiquiatra, que es este trastorno paranoico, ¿no? Entonces, de ahí pasa a un segundo instante, donde es la primera entrevista,
donde obviamente el doctor Ruy Pérez es muy rígido, muy evaluador, que le cree solamente el criterio diagnóstico de este otro psiquiatra que la remite, y de ahí ya se traslada a un tercer discurso que es un poco más humanista. Este tercer psiquiatra, si te das cuenta, es una completa réplica del Freud joven, barbudo, con gafas. En este discurso, si te das cuenta, él ya empieza a desprenderse de esa careta de la rigidez y no es tan metódico, ni riguroso, ni tan, por llamarlo de alguna manera, directivo como los otros psiquiatras, sino que ya empieza como que a preguntarle, a pesar de que tiene que aplicar unas pruebas psicométricas, le empieza a preguntar qué escritores les gusta, incluso cuando mencionan a Freud, y ella contesta que no le gusta a Freud porque es un obsesivo, un obseso que reduce todo reduce el espíritu a la sexualidad, ¿no? Y para ella pues está en desacuerdo. Entonces ya vemos a una mujer que, independientemente de que si está loca o no, es una mujer que tiene su criterio, ¿no? Y es que antiguamente lo que se conocía por psicología no era la psique como tal, como claro, se llega a la mente, sino que era el espíritu total, digamos, el ánima mundi total de las cosas unidas, o bueno, algo más espiritual y trascendental. Y entonces ya con el nacimiento de la civilización moderna fue que ya, y con el cartesianismo, y bueno, y con tantas ideas. La psicología experimental de Wundt también, ¿no? Hasta los padres y los psiquiatras, ¿no? Hasta los padres de la iglesia, y como, o sea, en el pensamiento religioso se tenía por centro a Dios, como centro de pues, toda la órbita celestial de todo el planeta, pero entonces se hizo una desligación pasando a ser el hombre como sujeto, como el centro del universo, digamos, y entonces en el Renacimiento fue que ya se recogen ideas, o sea, que eran tan antiguas, pero que no se les daba tanto valor, como que el hombre es la medida de todas las cosas y toda esta cuestión, y entonces se antropocentriza el mundo, lo cual hasta hoy tenemos una visión antropocéntrica del mundo, en donde el ser humano se rige o es visto como el centro del cosmos. El nacimiento, ¿no? Y eso es una total payasada, porque no, el hombre no es el centro del cosmos, es solo un pedazo más. Bueno, pero entonces ahí empieza pues con este personaje tan punzante que le hace una crítica o hace como un análisis de la realidad social y de la realidad mental. Claro, en este encuentro con ese evaluador psiquiatra, este segundo evaluador que es un poco más humanista, que hace, digamos, un guiño o una referencia a Freud, aunque Freud era más rígido, obviamente, también, ¿no? También intentó ser científico de la psique. Entonces, pero este otro psiquiatra es alguien más humanista, digamos, algo más empático, alguien que demuestra más disposición a escuchar, inclusive ya crear su propio diagnóstico, ¿no? Es que algo que sucede y que a veces es un error, digamos, técnico de la psiquiatría y la psicología, es que siempre se pide un antecedente psiquiátrico, y creo que eso es una historia clínica, y creo que eso es uno de los puntos preponderantes de la película, y es decir, si de verdad le creo al diagnóstico de un colega que me remite a un paciente, o tengo que construir a partir de mi propia evaluación, mi ojo médico, mis entrevistas, mis elementos de medición, mi otro diagnóstico, ¿sí? Ese, desde el inicio hasta el final, si se van a dar cuenta, más adelante hablamos, ese va a ser, digamos, lo que se pone en juego en mayoría y lo que se marca. Incluso acá para mencionar pues, a Freud y a otros, también humanistas, ¿no? Freud pues, era psicoanalista, pero otros colegas humanistas discrepan un poco de estos diagnósticos de los manuales orientadores como el DSM o el CIE 10 y 11, que sin embargo no los dejan de tener en cuenta. Entonces Freud dice que hay una etapa de entrevistas en las que es preferible que vos no te enteres de nada de tu paciente, ¿sí? Por ejemplo, si te llaman familiares a decir quiero que me atienda a tal caso, a tal familiar, a mi hermana que se encuentra grave, que está sufriendo. Entonces, digamos que ahí hay un momento en el que uno va a tener que responder diciendo, sí, claro, yo lo atiendo, pero no me cuente más, como que se limite hasta ahí. Y también Freud recomienda no leer los antecedentes de la paciente, ¿no? Porque es como que, si acaso echarle un vistazo, pero si nos guiamos de todo lo que dice, nos vamos a sobrecargar de información y de ideología, porque vamos a seguir enunciando al sujeto a partir de lo que los otros discursos mismos de otros psiquiatras están diciendo de ese diagnóstico. Entonces por eso Freud es muy conciso en decir que no recomienda leer diagnósticos, sino que empezar siempre de cero para crear otra nueva historia clínica. Bueno, continuando con Alice,
empezamos a ver que empezamos a ver que se relaciona, ¿no?, con sus compañeros de pabellón psiquiátrico. El primero que conoce es una persona muy lúcida, este hombre, que termina teniéndole una condición de fobia, hidrofobia al agua, que si lo vemos tiene un discurso demasiado elocuente, ¿no?, un discurso demasiado congruente, lúcido, no se desvía de su narrativa, incluso es digamos que el más estable o cuerdo de los que están ahí, y nos hace como una pregunta. La película nos invita a ver si de verdad todas las personas pues que están allá adentro están de cierta manera pues con un tornillo fuera de sí, o no están en sí mismas en conciencia o lucidez. Entonces es ver esta persona por qué está ahí, ¿no? Y ella le empieza a contar: no, yo soy detective, yo vine a investigar ya en su delirio, metida, completamente sumergida, yo vine a investigar el asesinato del hijo del doctor Donadío, ¿no? Y creo que la película es muy engañadora en ese sentido de que uno está viendo el film y están en dos momentos paralelamente, ¿no? Cuando ella ingresa al manicomio y a la vez que sucede el incendio, que pareciera que fuera el asesinato del hijo que ella está investigando, cuando en realidad es el final de la película, ¿no? Y pues esos dos personajes, el señor amigable que primero fue el que conoció en el centro penitenciario manicómico, él y ella, o sea, la protagonista, son como los que ironizan la película y ironizan pues la vida en sí, la realidad social como tal, porque en realidad ellos no están locos, o sea, ellos están cuerdos, pero pues, o sea, la película nos juega siempre con esos dos planos, el plano de la locura y el plano de la cordura, y entonces en ellos converge todo esto, estos dos, pero sobre todo para ironizar, porque en realidad pues quién no está loco, o quién no tiene una parte de locura, y somos locos cuerdos al final. Ajá, o sea, es como para relatar, sino que cuando ya se empieza a confrontar con los seres con los sujetos del manicomio, o sea, los directores, los guardias, los carceleros, todo esto, se ve que como los manicomios son centros de tortura e inmundicia, ¿no? Claro, entonces vemos como estos dos personajes que ironizan, y muchos personajes también, los loquillos, los enanos, los gemelos, la gente que está ahí, cómo pueden llegar a ironizar, digamos, ya no un filme como tal, sino ya la sociedad entera, la vida total como tal, en sociedad en conjunto, con sus ideologías, con sus mitos, con sus traumas, con sus mentiras, con sus verdades, pero es la sociedad, digamos, occidental, de la época de los 1070 del siglo XX, cuando estaba corriendo el mundo hacia un progresismo de modernidad, pues absurdo en realidad. Pero entonces vemos cómo ironizan la sociedad, y vemos cómo sirven para darnos cuenta de que estos centros de penitencia, de manicomios, pues no son centros donde, digamos, se les dé un trato pues, parecido a la penitenciaria, ¿no? Porque en realidad, o sea, en apariencia, o sea, van allá, los sujetos que van allá, pero, o sea, y les dan sus pastillas y está todo bien establecido, pero, o sea, eso es como un reflejo de una cárcel en realidad. Pues están hechos en realidad para mirar cómo la sociedad discrimina, cómo es tan pues, racista, cómo es tan xenofóbica, cómo es tan doble moral y tan hipócrita pues, la sociedad, porque en realidad estos centros son para no mirarse a sí misma la sociedad y dejar los resquicios, los rescoldos o los residuos, digamos, y entonces encerrar a las personas allá para no ver su propia realidad. Claro, que es en realidad la sociedad la que está enferma, y, o sea, porque este mundo está loquísimo. Miramos que hay gente que vive con ideologías o que vive con muchas basura mental, pero aparecen en la civilización de hoy como seres que están lúcidos y cuerdos, o como arquetipos de humano o de modelo a seguir, y son arquetipos pues muy palas. Pues, o sea, por ejemplo, la ambición por el dinero, la ambición por el poder, el lujo, bueno, todos estos arquetipos modernos del espectáculo y toda esta vaina. Pero entonces vemos cómo, o sea, hay sujetos que no calzan, digamos, en esta realidad, y entonces como no calzan, se vuelven estorbos. Y entonces como dice el bufón o el payaso, que te hace ver, o te hace ir a otros planos de la realidad, pero entonces la gente como viven con miedo, con temores y con prejuicios, entonces ¿qué hacen? Llegan y al familiar, al vecino o al otro la policía, pues llegan y lo mandan a un manicomio para que se encierre, para que supuestamente esté bien, entre comillas, porque en realidad no va a ser una curación milagrosa o de revelación, es una crítica a lo doble moral que es esta sociedad. Listo, entonces continuando con Alice, ya empieza como a emparentar y encariñarse con todos los otros miembros, ¿no? Tenemos
a este primer personaje de hidrofobia, que los vamos a ir pues como caracterizando un poco por sus patologías, porque ahí los conocen así, ¿no? También. Pero aparte tiene sus deseos, ¿no? Miedo al agua. Ajá, miedo al agua. Tenemos a estos dos gemelos, Rómulo y Remo. Entonces, Rómulo es el gemelo que es mutista, ¿no? Tiene mutismo, es decir, no habla, no pronuncia palabra que demuestre sus sentimientos o afectos. Y el hermano gemelo que es Remo, ¿no? Que es... un paréntesis cortico nomás. Y esos nombres no son de gratis, pues vienen sacados de la mitología romana, de los que crearon la civilización romana, pues que fueron dos lobitos abandonados por una loma. Los que crearon pues lo que llaman Roma, y de ahí se ve cómo están hablando, pues es la metáfora de la civilización. Sí, porque en una parte, cuando ya los conoce a ellos dos, ella empieza a asumir un papel de madre, ¿no? Este chico, este gemelo Remo, le dice, bueno, no estoy claro cuál es Remo Rómulo, pero el que habla, el que tiene una condición no tan grave o crónica, es el que le dice, te conozco, yo sé quién eres, le dice Alice. Y Alice, por seguirle el juego, le dice, claro, yo soy tu madre, ¿no? Y empieza a ver como un vínculo, un lazo social entre los enfermos, entre los pacientes. Y yo creo que antes de que aparezca en escena el director, como tal, que es la autoridad máxima en este centro hospitalario, que se llama Samuel Alvar, digamos que es alguien que representa... sí, obviamente los valores de la rigidez, del ortodoxo, que deben ser la clínica, de que si está loco no le creemos nada. El absolutismo. El absolutismo, lo callo al enfermo, le restringo hablar, pero a la vez vemos que maneja una metodología un poco no tan tradicional, que es que los enfermos pueden pasear libremente por las zonas verdes del manicomio, ¿no? Si te das cuenta, es el mismo quien ha dado la autorización de que sea así. Entonces esto tiene pues es un arma de doble filo, porque a la vez que suscita un manejo terapéutico de que ellos puedan pues, transitar libremente, de que no se sientan tan encerrados, tan encarcelados, tan aislados y apartados del mundo, a la vez puede correr sus riesgos, como obviamente los vemos a lo largo de la película, que es este primer incidente entre Alice cuando intenta ser abusada por el gnomo, ¿no? Por el pequeñito, que se le tira, la golpea, la empieza a oler, entonces ahí empieza como todo el drama. ¿Qué pasó después? Que ya lo que pasó fue que apareció Alice despierta, golpeada, y el gnomo muerto, ¿no? Este paciente gnomo muerto, y empieza a haber todo un drama, y yo creo que también ahí lo que nos quiere mostrar el film es que a pesar de que están enfermos, ellos construyen un lazo social, se movilizan a través de imaginarios como los celos de amor, que obviamente los hay, entre digamos, este personaje tan macizo, que no me acuerdo el nombre, de pelo largo, que es el asesino al final, y entre uno de los gemelos, por la protección de una chica que también sufre cierto, no sé si es autismo, pero que no puede pues tampoco hablar. Entonces vemos que en los enfermos mentales también pueden llegar a estados cumbre de la mente, pueden hablar, pueden conectarse entre ellos, pueden vivir, existir. Entonces porque es que en realidad no hay enfermos mentales, o sea, claro, la enfermedad mental es una clasificación. es una clasificación. En realidad nadie, en el mundo nadie está enfermo, o sea, gente buena, con mala, psicopatologías. Entonces ellos pues pueden, digamos los que están ahí recluidos pueden también hacer lazo social, ¿no? Esa es otra forma de hacer clínica. Entonces vemos que Alice empieza a encariñarse, y ya siguiendo el guión ya aparece en escena el director, ¿no? Que es Samuel Alvar, que es un personaje, pues como lo decía, ¿no? Rígido, representa la autoridad, los tratamientos de electroshocks. No sé si ahí también no se nombraba la extirpación del lóbulo frontal, pero era algo que se maneja y hasta a la actualidad se sigue manejando, ¿no? Que es cortarle una cavidad del lóbulo frontal para que las personas pues ya no presenten estas digamos, algunas alucinaciones mejoran, pero también el problema es que pues se atenta contra la subjetividad de la persona, ¿no? Entonces hay una escena en que ya en todo el caos, bueno, antes de eso habla con Alice, ¿no? Y Alice le empieza a decir, bueno doctor, ya que usted es cómplice en el delirio de ella, de que ella se estaba haciendo pasar por detective, ya puede soltarme, ¿no? Entonces él le dice, no, ¿yo quién soy? Yo ni siquiera he hablado contigo, yo no sé quién eres, tú no eres una detective, ese es tu delirio, ¿no? Y creo que hay un momento que es importante, dos cosas. Primero, que Alice
ya empieza a entrar en angustia, ¿no? Empieza a decir, no, pues yo estoy cuerda y me quieren hacer pasar como si estuviera loca, entonces me voy a quedar aquí encerrada, ¿no? Entonces obviamente se empieza a angustiar, ya empieza a buscar la forma para salir de ahí, pero otra es el momento de la deliberación, ¿no? Cuando están el doctor Máximo, que es el doctor Samuel Alvar, el doctor Rui Pérez de Bigote, que es como su seguidor, que ellos representan pues los valores clásicos de la rigidez, de la calificación ortodoxa, y están los otros, por el otro lado, los dos doctores más jóvenes, que es la mujer y el hombre barbudo, que es la versión freudiana joven, que le creen la versión a ella. Tenemos por un lado los psiquiatras jóvenes, los novicios que llegan con ánimo de encontrar, digamos, la verdad de los pacientes, de creerles su versión, ¿no? Y este otro lado opuesto, que son los del criterio de selección, ¿no? De que la verdad puede ser una y la verdad es la que te dice, el otro en mayúscula, adaptado en la institucionalidad, en la figura del psiquiatra o del psicólogo, es el que determina si estás loco o no. Y es que en realidad es el otro el que determina nuestra identidad, ¿no? Por eso es peligroso en estos diagnósticos darlos tan precipitadamente, porque las personas, dependiendo de su estructura psíquica, neurosis, si es una histeria o si es cualquier pues, de estas, digamos, estructuras, personalidades, van a terminar creyendo lo que dictamina el otro. Y es que a la larga, primero somos lo que nos dicen nuestros padres y somos hablados por el otro. Entonces es peligroso cuando se hace este diagnóstico apresuradamente, y es que muchas instituciones adoptan solo replicar, ¿no? los diagnósticos del DSM y no se profundiza en más allá de los criterios, ¿no? De que si cumple 5 o 6 criterios entra en tal casilla de diagnóstico, si no cumple este entonces se descarga y se descarta y se hace otro diagnóstico diferencial. Entonces es bueno tenerlos como un referente pues para nosotros los psicólogos psiquiatras, pero no como la palabra completa o absoluta, dogmática. Bueno, con esta escena de la deliberación, si recuerdas, que hay dos a favor de ella y dos en contra, o sea, dos que dicen, ella puede tener razón, puede ser que nos mintió, de que en realidad es una detective y su esposo la quiere robar el dinero, le quiere tumbar y la está pues poniendo aquí en contra de su voluntad, y los otros dos psiquiatras dicen, no, yo creo que sí está loca. Y es muy elocuente la versión pues de este director, ¿no? Digamos que incluso nos hace pensar que sí es, o sea, que sí es la versión real, a pesar de que sea una persona, este director, pues muy odiada, muy pedante, de alguna manera nos está diciendo la verdad, ¿no? Nos está comentando el diagnóstico al decir, Alice, lo que pasó fue que tenía una pareja y como ella pues tenía mucho dinero, muchos recursos económicos, era una aristócrata, entonces este marido se metió con ella por interés, ¿no? Por sacarle plata, y ella al ver que este marido la estaba utilizando, digamos que era una proveedora de recursos económicos, lo estaba manteniendo, solo quería su dinero, no la amaba realmente o genuinamente, entonces ella como que mecanismo de defensa, dice este director del instituto, inventa toda esta versión porque antes había intentado envenenarlo, ¿no? Porque en realidad sí pudo ser, ¿no? Porque la película juega con los dos planos. Esa es la versión del doctor, y que al final pues dan a entender que es la versión verdadera, ¿no? Entonces vamos a hablar también un poquito de eso, y al final cuando deliberan con todos, los psiquiatras, como un jurado, casi como un estrado. Entonces, esto fue lo que pasó, ¿no? Que ella, digamos... O sea, ella sí, la película al final, o en el transcurso, o sea, ella como era una persona muy inteligente, pero muy sagaz, muy escrupulosa, entonces tiene el don de, pues, de convencer a la gente de, sí, de esa mística, de personas que, digamos, atrapan a la gente. Entonces, como trató a los dos doctores que decías, pues ellos quedaron como prendados. O sea, ella imantaba a la gente, o sea, generaba como un magnetismo de atracción, de admiración, de respeto, de valor. Y entonces cuando se choca con el director de la cárcel, es cuando vemos que pues, la película nos deja como en el limbo, no se sabe si está loca, si en realidad, o sea, como es tan inteligente y tan perspicaz, ella en realidad está ahí descubriendo, de detective, pues, ¿no? Queriendo descubrir un asesinato que ocurrió en el manicomio, o si en realidad fue que pues, también hay conspiración ahí por parte del esposo y por parte del director de la cárcel, los carceleros, por tenerla ahí. Y ahí vemos cómo cuando una persona entra a un manicomio, o sea, es como entrar a otro umbral, una persona que vaya a ser encerrada, digamos. De ahí se pierde, digamos, algo de, como si la dignidad humana de él, de su persona, de su ser, se rebajara, como si los derechos humanos de él fueran, ya, cero.
como si, sí, como su psiquis o su razón de ser en el mundo, o sea, queda desvalorizada por lo que dice Gales, el discurso del otro, que es el que dice quién eres, cómo eres, qué quieres, qué sueñas, qué tanto, de qué vale tu vida, y te clasifican en un pequeño papelito, en un pequeño algoritmito donde todo el potencial del ser humano queda reducido a decirle, no, tú eres un loquito, tú eres un esquizo, tú eres un delirante, entonces tú a la cana, al cuartico, tomas la pastilla y estuvo ya curadito, y eso es una falacia total, eso es una falacia de la psiquiatría y del pensamiento moderno, de querer diagnosticar así a las personas y de querer y de ese procedimiento. Entonces vemos que el escritor Torcuato Di Tena y el director, por medio de esta película, sí, pues le hacen un psicoanálisis, una crítica radical, pues digamos, como decir a la mente de la sociedad, a la mente de estas instituciones gubernamentales, estatales de poder, pues como son un centro, Sí, una penitenciaria, es una cárcel, es una cárcel. cuando hablas de poder, hay en la parte en que la psiquiatra joven llega porque está dudando de cuál es la versión real, ¿no? O sea, dice, ¿será que me está diciendo la verdad ella? ¿O será que está diciendo la verdad el director? Y se le mete a la oficina, ¿no? Se mete a la oficina a inspeccionar los documentos, las transferencias bancarias, y vemos que en efecto la institución ha recibido 20 veces más lo que debía haber recibido por un paciente cuando le albergaron a Alice, ¿no? Entonces ella empieza a decir, claro, aquí hay corrupción, aquí hay una conspiración por parte de, pues, de este director, y empieza a sospechar, y él le da como una respuesta diciendo, no, que eso fue un donativo pues caritativo, porque estas instituciones también son medio como las iglesias que se financian a través de, bueno, hay unas privadas, hay otras que pertenecen incluso que están ancladas pues a las iglesias católicas, las instituciones psiquiatras son, pertenecen también a los estamentos de la religión. Entonces vemos que claro, obviamente hay un poder, y lo importante ahí es cuando el director le pregunta, el verdadero detective de policía, y le dice, ya metámonos en medio del crimen, ¿no? Ya pongámonos bigotes. Detectivescos. Entonces le dice, ¿y quién cree que puede haber cometido este crimen? Alguien diferente a nosotros, ¿no? Ahí vemos como la megalomanía de los directores o de los que asumen un cargo alto. Y en realidad podríamos también plantear la hipótesis de que si bien Alice sufre no sabemos bien el diagnóstico, pero sí sufre como una megalomanía también, un sentimiento de, no sé si de superioridad, pero sí tiene mucho intelecto, discierne las situaciones. Sí, megalómano, narcisista. También tiene un narcisismo ella. Este director también tiene el doble de narcisismo. Entonces vemos que él dice que al principio cree que ella ha cometido el crimen, ¿no? Este crimen no lo puede haber cometido una persona igual que nosotros, ¿no? Sino un loco. Entonces ahí está el nombre, un renglón torcido. ¿Por qué supuestamente es torcido? Pues porque no es igual o no sigue lo establecido de cumplir una funcionalidad, trabajar. Entonces por eso se empieza a diagnosticar, y esa es la metáfora de los renglones torcidos de Dios, ¿no? Hay un poeta que se llama Charif que dice, Dios escribe recto usando renglones torcidos, como de alguna manera decir que todos los neuróticos somos torcidos. Tenemos nuestros rayes mentales, nuestras rumiaciones, nuestros gustos, nuestros fetiches, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras fobias. Entonces vemos que la psiquiatría maneja ese discurso de que los enfermos mentales son renglones torcidos creados por Dios, o sea, son renglones inferiores o no son normales, y por eso el título de la película. Y ahí pues, o sea, en esa parte tienen una conversación como epifanal, no sé cómo decirlo, o sea, un discurso, en una parte de la película, en un fragmento, en donde ocurre lo que está diciendo Cálex, que se encuentran el bigote, es el de la policía, pues, el verdadero detective, y el carcelero, el director del manicomio. Entonces tienen una conversación, y en medio de eso pues se le sale como una parte poética al director diciendo que estas personas, o sea, que los seres humanos somos el reflejo de un Dios creador, de un Dios celeste que creó el mundo, y entonces que este reflejo o esta imagen arquetípica nacida de un Dios, o sea, los seres humanos nacen perfectos a su imagen y semejanza, según le quería dar a entender el director. Pero ocurre que estas personas son los renglones torcidos de Dios, o sea, son la parte como o sea, el director le dice que los seres humanos son una escritura perfecta de Dios. Creyendo que somos así, ¿no? Pero hay unos renglones torcidos de Dios que vendrían a ser los locos, que vendrían a ser pues
las personas diferentes, las personas que Ajá. miran la realidad o se acercan a este mundo de otra manera, pues eso sí quizás de otra manera, porque la normalidad de mucha gente pues es creer en ese poco, en ese tren de fantasías pues que vive el ser humano moderno y antiguo también. Sí, ya para como ir finalizando, ya al final de la película ya sucede toda esta hecatombe, toda esta, pues ya el incendio de la institución y Alice se quiere escapar, ¿no? Entonces ya que intenta salir de ahí, pero mira que ha habido un crimen, o sea, ella se responsabiliza del crimen sin necesidad de haberlo cometido porque ella fue la que le dijo al compañero de la hidrofobia que abra los pabellones, que salgan los peces, entonces ella se disfraza de la detective y ahí es algo importante, ¿no? Demostrarnos que independientemente o no de que sea, bueno, de que tenga una condición que no la hagan anclar a su realidad o que delire, o que tenga alguna patología psíquica mental, ella puede utilizar sus funciones cognitivas para resolver un crimen. O sea, que es decir, que su condición enferma mental, por llamarla de alguna manera, o locura, no impide que despliegue sus habilidades o su inteligencia. Decía que a pesar de que ella tenga o no, bueno, supongamos que sí tiene, que es lo que da a entender la película, esta paranoia, esto no inhabilita sus habilidades cognitivas, de resolver problemas, de despejar las dudas y de ver quién asesinó al gemelo, ¿no? Porque el detective empieza como a especular quién fue, lo culpan al hidrofóbico, pero ella tan sagazmente, o sea, de tanto que ha convivido con los enfermos mentales y de pues, tan inteligente, o sea, es que los paranoicos, digamos, sufren de delirios, que esto quiere decir una invasión pues, de pensamientos que se distancian de la realidad, ¿no? O sea, cosas que no son reales. Entonces ella tenía el delirio de ser detective, pero en realidad ese delirio no es una condición que le impida ser funcional en su entorno, ¿sí me hago entender? Entonces ella fue capaz de resolver el delito, el crimen, de alguna manera ese delirio cumplió una función dentro de ella y del lazo social, y es lo que la psiquiatría pues todavía no ha alcanzado pues a elucidar, ¿no? A entender que los síntomas de las personas, por decir de yo si tengo un delirio de que me van a matar, o generalmente los delirios se asocian con significantes de la religión, o sea, soy el hijo de Dios, soy el enviado de Dios, entonces no, la psiquiatría quiere callar estos síntomas, ¿no? Entonces el típico ejemplo que tenemos es de Lacan, Jacques Lacan, el francés psicoanalista post-freudiano, pues, que replanteó toda todo el psicoanálisis de Freud desde la misma mirada freudiana, pero instaurando nuevos elementos matemáticos, lingüísticos, filosóficos. Entonces, él dice en su tesis, creo que es incluso, analiza el caso de una psicosis, ¿sí? Es que los seres humanos, tajantemente, tenemos hasta ahora en el psicoanálisis tres estructuras: psicosis, perversión y neurosis, pero pueden haber más, ¿no? No descartamos la posibilidad, ¿no? Entonces, en la psicosis, que son específicamente estas esquizofrenias, algunos delirios, algunos mutismos, algunos autismos pueden llegar a ser. Entonces ellos, digamos, tienen la certeza en su discurso. No es como el neurótico que duda, se muestra dubitativo, que dice, ¿será que me pasa esto o será que es cosa mía de mi mente? Entonces vemos que ella obviamente es una psicótica, Alice, porque nunca dudó de su delirio. Es más, cuando le mostraron la prueba inminente de la realidad, lo fáctico que fue este encuentro con el doctor García del Olmo, que era el papá del joven asesinado, pues en realidad no era, y entonces ella empieza a construir dentro de su delirio otro mini delirio, por llamarlo así, y es que su esposo había contratado a otro falso doctor para engañarla. Entonces, en los psicóticos hay certeza en su discurso, no hay la posibilidad, la falta o de dudar, porque tienen pues es una realidad. Por eso si a un psicótico le llevas la contraria, como sabemos en muchos psiquiatras o muchos psicólogos, pues que se va a enojar y te va a agredir. Entonces por eso es que creen que son agresivos. Freud en cambio adoptó el método de la escucha, de escuchar incluso a los psicóticos, bueno, más que todo leerlos, el caso Schreber, y los psicoanalistas optan por este método de escuchar la demanda del psicótico, que si bien no tiene pues un anclaje muy férreo a la realidad, sí tiene ciertos momentos de lucidez, ¿no? Momentos de estabilidad, como bien lo podemos ver. Y en este caso que analiza Lacan es el de Rousseau, que obviamente a los que les gusta la filosofía lo conocen muy bien. También sufría de paranoia, pero su paranoia, su delirio, su psicosis no le
pedía pues que sea todo un gran escritor y un gran artista, ¿no? Dibujante, pintor. Entonces ahí empieza Lacan como a decir, en medio de la estructura también se encuentra el prodigio de los locos, ¿no? La locura. Fue el primer romántico en Europa, al parecer. Ajá. Eso mismo sucede con Alice, ¿no? Cuando ella investiga el crimen, que incluso ella está por delante del propio investigador, ¿no? Por el que se supone que es el detective, no sabe, no tiene ni idea qué pasó, está apenas atando cabos, y ella ya sabe desde antes que es un crimen pasional, ¿no? De venganza. Como en el que ella también estaba implicado, es todo un enredo, ¿no? Como a ella se empieza pues a desnublar y a desenmarañar la trama, y es que ella le había intentado abusar a este gnomo, entonces le había defendido el gemelo y había matado al gnomo, ¿no? Uno de los gemelos, el gemelo que no tenía mutismo. Entonces el amigo del gnomo, que es este gigante que tampoco habla, había entrado a la habitación de uno de los gemelos, pero pensando que era el otro, ¿no? Queriendo vengarse, y por tanto peso pues lo había asfixiado. Entonces ella pues tiene la lucidez de desenmascarar este crimen, y tal cual las cosas suceden así. Entonces esto, ya pues ya vamos viendo el final, engaña nuevamente a todos los psiquiatras, ¿no? ¿Sí? Empiezan a decir, no, ella es, o sea, ajá, y ese es el error que comete la psiquiatría y alguna psicología, ¿no? Que Freud les recalcaba. No debemos fijarnos solo en el principio de realidad, de que los enfermos mentales alucinan o no están en esta realidad. Incluso un delirante paranoico puede estar más pegado a la realidad que nosotros mismos, ¿no? Pero a la vez puede construir a partir de esa realidad otro delirio, que es lo que configura su enfermedad. Entonces Freud dice, no nos fijemos en los hechos fácticos. Por eso ya es capaz, ya hablemos pues de la escena final, de que están en el estrado, de que hay una votación, una deliberación, de que van a dar salida a ella, a Alice, o no. Entonces, el único que se opone, que es un cierre magistral de la película, es el doctor, ¿no? El doctor Samuel Alvar, que dice, yo no voy a estar de acuerdo con esta decisión. Ella es una enferma profundamente discapacitada, bueno, discapacitada no, profundamente, sí que está afectada, que no vive en esta realidad, y ella es capaz de engañar a todos, ¿no? Muchos locos psicóticos, por llamarlo así, como te decía, no dudan desde su discurso. Bueno, no tienen discurso, más tienen lenguaje, pero cuando hablan, hablan con una certeza que pueden cautivar a cualquiera, ¿no? Incluso cuando son paranoicos, que hay técnicas que para no medicarlos son capaces de discriminar las alucinaciones y la realidad. Entonces ellos viven, por ejemplo, ahorita estamos frente yo a vos y veo a otra persona, y entonces yo soy capaz como de decir, esta alucinación es mentira, no le voy a parar atención. Entonces los locos, bueno, la locura también tiene su grado de magnificencia, ¿no? Y finalmente, pues, no sé qué quieras para ya analizar esa última escena, ¿no? Claro, y en la última escena se confrontan pues, las dos visiones del mundo. La visión del mundo que quiere un mundo papal, digamos, monárquico, ordenado y conservador, ultraderechista, fascista y doble moral, porque digamos, el director digamos, tiene un pensamiento así, digamos, conservador, ultrarreligioso, y es el que mira el mundo así ordenadamente, y es el que discrimina pues, a los seres humanos y se establece en un trono, digamos, de poder o de moralidad superior. Y entonces vemos cómo se confronta con esta chica, con Alice, y Alice se confronta consigo misma, pero también confronta al espectador. O sea, también distorsiona todo porque mientras está dando la audiencia ocurre lo que dice Cales, que puede un ping-pong, pues, o sea, bueno, está loca, o sea, sí está ella pues en su delirio mental de que todos conspiran contra ella, o en realidad ella sí es detective y sí es una persona pues en medio de su megalomanía y su egocentrismo exacerbado, sí es una persona muy sagaz, digamos, y muy perspicaz y muy, pues sí, para ir investigando, pues ir atando cabos sueltos y ir gestionando la investigación de la muerte, pues, y nos juega contra eso. Y cuando el director, o sea, ahí se cae, cuando se confrontan los dos, ahí se cae todo el discurso psiquiátrico, porque digamos la psiquiatría se asesora o Claro. su lanza de espada, digamos, Por es votación, ¿no? el positivismo, la ciencia y Sí. todo esto, y, o sea, y se confrontan, digamos. Es que, de hecho es como una metapsicología, bueno, ¿cómo se dice? Una crítica del mismo representante máximo de la autoridad que era este director, y que dice, prefiero renunciar a que me expulsen y no voy a estar de acuerdo con una decisión que por más humana que parezca, bueno, o por más solidaria o por el bien de la paciente,
es que si te das cuenta, todos votan a favor de que ella está cuerda, ¿no? De que no tiene alguna alteración psíquica. Entonces es como que poniéndonos a colación en cuántas ocasiones no ha pasado eso. No solo, o sea, este es lo opuesto, el revés, el contraste, ¿no? De querer liberar a alguien que en realidad tiene algún padecimiento físico, es psíquico. Pero si lo vemos desde el otro lado, ¿cuántas veces ellos no votarían al revés? De que alguien que está, de comillas, algo cuerda, está siendo diagnosticada erróneamente, ¿sí? Es como decir todas las fallas que representa ese sistema de votación que determina quién es sano y quién es insano mentalmente. Y a la vez, este director se separa, ¿no? Del criterio de sus colegas, ¿no? Y a la vez se une al primer criterio, que era el criterio del doctor Donadío, que resulta siendo el mismo doctor García del Olmo, sino que la psique de la mujer había realizado como una condensación de estos dos personajes, ¿no? Había hecho una transferencia de su primer psiquiatra, transferencia se llama pues el vínculo que tiene la paciente, y había adaptado el semblante de que era el papá de alguien asesinado, de que ella era una detective, y es muy chévere ese final porque ya como epílogo nos dice, en realidad, en esa tensión nos pone, está loca o no, pero claramente cuando el doctor le dice, Donadío, el primer psiquiatra que le remitió, que en realidad estaba en un viaje de vacaciones con su esposa, o sea, le dice, ¿en qué lío te metiste? ¿No? Y yo creo que la crítica también va centrada, y ahí cito a Freud, en decir, no nos fijemos en los hechos o en lo fáctico, sino en la verdad de los pacientes, ¿no? En ver qué hay más allá de esa verdad que nos enuncian a través de su discurso. Y es lo que pasa, ¿no? Todos los psiquiatras fueron engañados por ella, pero ¿por qué? Porque se fijaron en los hechos, porque sí le habían vaciado las cuentas del banco. Sí había conspiración. Sí había la conspiración del esposo. Se estaba cometiendo una injusticia. Pero ella también había tergiversado su realidad. O sea, son las dos verdades. La que sí tenía un padecimiento, digamos, delirante, pero también le habían hecho la conspiración. Y es donde muchas veces el diagnóstico debe ser minucioso. Y esa es uno de los puntos principales de la crítica, ¿no? Porque, digamos, antiguamente, pues no antiguamente, en la Edad Media, en una provincia llamada Europa, existió algo que se llamó la Inquisición. Y entonces los inquisidores eran estos sacerdotes que con el discurso moral teológico de un Dios que rige el cosmos y lo gobierna y dice que está bien y que está mal, con esa autoridad moral que se daban ellos mismos, o sea, tenían la potestad de clasificar a la gente de brujas y de locos y pues, de herejes y de infieles, y los encerraban y los torturaban y cometían todo tipo de vejámenes. Y los herederos de este tipo de prácticas, pues la psiquiatría moderna, digamos, tiene todavía resquicios de eso, del trato de, digamos, de una autoridad, pero ya no basada en el discurso teológico de la religión, sino basada en el discurso de la razón, en el discurso científico, y entonces ese discurso científico le da una autoridad moral al inquisidor moderno, que son los psiquiatras, de clasificar y de decir, bueno, tú vives, tú sueñas, tú sientes esto, y para la cana, para la pieza, y entonces sí, o sea, no le está, digamos, facultando, digamos, su libertad, o no está haciendo una exploración psíquica real, sino que lo está segregando y lo está excluyendo y lo está clasificando, porque en realidad viven con miedo, con temor y con muchas veces mucho rencor también, muchos traumas, y entonces parece que, o sea, la gente que se posa hoy en el discurso celestial de autoridades y que en realidad solo es un discurso de la modernidad, digamos, o de esta civilización occidental que pues tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchos de patas arriba. Esta civilización está de patas arriba. Bueno, y finalmente, ¿con cuál versión te quedarías, Edgar? ¿Era una detective o era un delirio que era una detective? Estaba loca ella, estaba loca, pero en realidad sí, era muy inteligente y capaz que sí. La película nos deja así en el limbo. No sabemos si sí o si no. Y termina así cuando la confronta este señor y le dice, hija, ¿en qué te has metido? Entonces, o sea, ahí, como le dijo eso, anteriormente había pasado que todo el mundo dio la votación para que pues la liberen y que la, no, ya está acuerdo, ¿qué tal? Pero ya cuando la confronta, hija, ¿en qué te has metido? O sea, ahí se tuerce todo eso. Es que, precisamente, esa es la diatriba a los veredictos finales que puede hacer un psicólogo o un psiquiatra o un informe pericial, ¿no? De buscar la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad?
La verdad no es ni siquiera la de los hechos, la verdad es la que demarca un poder, ¿sí? La verdad es la que se ha dicho a través de una lucha de discursos, ¿no? Y de votaciones. Entonces este discurso de la salud mental es tan endeble, no tiene tanto sidero y sostén, porque simplemente no podemos decir, por ejemplo, como, ¿sabes cómo se creó los DSM, los manuales? No se creó así con una investigación de sujetos población, no se creó, se creó con una congregación de psiquiatras que entre ellos debatían nomás, ¿sí? Entre su pericia. Entonces, ahí es lo que entra a confrontar, a decir, de verdad, la salud mental o el discurso psiquiatra es el único que nos puede decir qué tiene una persona o de qué padece, ¿sí? Como dices vos, puede determinar sus modos de vivir. Es tan importante hacer un diagnóstico lento, preciso, incluso escuchar y alojar la verdad de los sujetos. Y bueno, finalmente quiero leer este pequeño fragmento de uno de los psiquiatras que ha influenciado en mi formación, que se llama José María Álvarez y es también español, como los personajes de la película. A él le pregunto, él es psiquiatra, psicoanalista y ha fundado este movimiento que se llama la otra psiquiatría y de alguna manera dice que todos estamos locos en cierto modo, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y estamos locos, doctor? Entonces él responde, esa es una pregunta que tiene varias respuestas, todas correctas aunque sean contradictorias. Uno podrá responder que sí, que de locos todos tenemos un poco, que es parte consustancial de la condición humana, incluso es la fuerza viva de la razón, que hay una línea continua entre cordura y locura, como decías. Pero también podemos decir que el loco es una cosa y el cuerdo es otra, que hay una separación, y en ese binario se establece el punto de vista de las enfermedades mentales que llegan hasta aquí, y desde aquí es la normalidad. Otra respuesta podría ser sí y no. Todos estamos locos, sí, no. Depende porque nosotros no nos dedicamos a las naturalezas o ciencias matemáticas y no hacemos diagnósticos sacando sangre o analizando orina, como si lo hacen las enfermedades físicas. Nosotros interpretamos, usamos sobre todo modelos de conocimiento que a veces empiezan a agotarse y cuando se agotan cambiamos a otros. Depende del modelo que veamos las cosas de un modo u otro. Si es un modelo continuista diremos sí y si usamos un modelo categorial diremos no. El modelo no es la realidad clínica. Los modelos hay que usarlos a conveniencia y no a usarlos al pie de la letra, ¿no? Pueden variar. Y finalmente le preguntan qué implica estar loco. Es una respuesta para variar volúmenes. En el mundo de hoy la palabra locura ha sido sustituida por enfermedad mental o por otra palabra más específica que es la psicosis o incluso la esquizofrenia. El punto de vista científico de la medicina de la psicología ha transformado a lo largo del siglo XIX la melancolía clásica, que era un problema del que se ocupaban filósofos y artistas, en una enfermedad, ¿sí? Como dices vos, los manuales de diagnóstico todo lo ven como una enfermedad. Todos los nuevos, incluso el nuevo manual ya no caben, tantas más páginas de tantas que hay, ¿no? Eso es una gran ficción moderna, eso es un cuento cada vez hay más patologías, ¿no? Que unas pueden existir, pero incluso ahora es patología no hablar por un periodo de tiempo. Entonces ya estás padeciendo una patología. Entonces, con la introducción del punto de vista de la ciencia, se redujo todo el campo de la locura y la esfera a la enfermedad mental, y yo prefiero conservar el término locura en lugar de enfermedad mental, ¿no? Y finalmente cita a Nietzsche, que es muy chévere, que dice, en realidad los locos, como decía Nietzsche, no son los que están dudando o preocupados por muchas cosas, sino que los que hablan desde una certeza, ¿no? Entonces, la locura es la certeza del paciente que se cree su propio delirio, o la locura es la certeza del analista o psiquiatra que también se cree su propio diagnóstico. Esa sería como la reflexión, no sé qué quisieras para terminar de decir. Y no, pues y si en realidad la sociedad sí está enferma, y si en realidad todos estamos locos, y si en realidad somos la renglones torcidos. somos los renglones torcidos, los renglones esquizofrénicos de un dios loco, loquísimo, mucho más loco, y si en realidad